Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 24 de enero del 2024. La lectura del Evangelio es de San Marcos capítulo 4 del 1 al 20. Vamos a ver qué nos dice este Evangelio. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas y les decía y los instruía. Escuchar. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues les voy a dar a conocer todo lo demás. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso, son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción, las riquezas, el deseo de todo lo demás los invaden. Ahora y ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha de 30 o de 60 o de 100 por uno. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les voy a explicar esta lectura, pero antes quiero comentarles algunos puntos para que me puedan entender lo que quiero explicarles, porque no crean que esto es algo sencillo, es algo a veces un poco complicado. Quiero decirles a ustedes que ya les he mencionado que la Sagrada Escritura, no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Así siempre se dice, ¿no? Palabra de Dios. Para darle una eficacia, una condecoración o para distinguirla, ¿no? Todo lo que leemos de la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿no? Pero no todo lo que dice ahí es palabra de Dios, porque hay muchas cosas que son escritas y que el historiador es de su propia voz, ¿no? De su propio pensamiento, y que nos informa detalles, circunstancias, sitios, momentos en que el pueblo judío, estoy hablando del Antiguo Testamento, se va desenvolviendo, ¿no? Y nos va diciendo muchas cosas, ¿no? De cómo se fueron suscitando las cosas. Acuérdense que hay libros históricos, pues los libros históricos se leen como una historia, pero no es una historia cronológica, es una historia de salvación. Eso lo deben de entender ustedes, ¿eh? Después hay libros proféticos. En los libros proféticos, pues sí nos habla el profeta, pero hay partes en donde habla nuestro Padre Dios. Entonces, pues esa es la profecía. Y que se cumplió y que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Porque acuérdense que la profecía de Dios ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. La profecía de Dios nunca termina. Bueno, esos son los libros proféticos. Un libro profético, pues no lo vas a poder leer de una manera histórica. Pues no. Tienes que, sí tiene partes históricas que nos menciona, pero no es un libro histórico, es un libro profético. ¿Eh? Bueno, y tenemos libros didácticos de enseñanza para comportamiento, que tiene moral, que hay consejos de tu comportamiento idóneo delante de Dios y para que te vaya bien en la vida. Recuerda que las leyes son hechas para nosotros, para que nos comportemos y sepamos hacer las cosas correctamente y nos vaya bien aquí, seamos felices y también seamos felices después de que nos vayamos de aquí. O
¿sí? Para nosotros los creyentes, ¿no? Porque pues, hay gente que no cree en esto, ¿no? Hay gente que es atea, hay gente que rebuzna, perdón la palabra, ¿verdad? Y dice que esto no existe, que no hay una vida eterna, que no hay vida después de la muerte, que Jesucristo ni existió, que no hay resurrección. Bueno, pues ya nos veremos las caras después de esto, ¿no? Como decía el pastor ese, cuando nos moramos, los que no creyeron y sí existe esto, pues ya se los cargó el payaso. Y si nosotros nos morimos y no existió nada de lo que estamos ahorita hablando, pues no pasa nada. Vivimos de una manera feliz. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Qué cosas, no? Pero bueno, en el Nuevo Testamento tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y nos viene a enseñar. Y él mismo, claro, lo dijo y lo confirmó. No vengo a quitar la ley. El sábado fue hecho para los hombres, no los hombres para el sábado. La ley fue hecha para los hombres, ¿sí? Para su servicio, para que te sirvas de la ley. Y así te va a ir bien aquí y vas a ir con Dios y pues, te va a acreditar porque cumpliste las cosas correctamente, ¿no? Y te fue bien. Bueno, nos da un mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues, esa es una cosa importante. Somos templos vivos del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo. Llegó a todo el mundo, ¿sí? A todos llegó a todo el mundo. ¿Sí? En Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Él ya se había ido 10 días antes en la ascensión y Dios nos mandó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el reino de Dios, ya reina en nosotros. Si ustedes estaban esperando un reino diferente, que Dios iba a reinar como los castillos, como los reyes de la mundanos y tal, pues no, estamos equivocados, ¿no? Dios es el Todopoderoso, Dios no tiene cuerpo humano, no piensa como nosotros, porque no es un ser humano. Dios es eterno, Dios es el Todopoderoso, es el creador de todo. No nada más de la Tierra y de la Luna y de las galaxias, de todos los universos, no, de todo, de todo, de todo. Nos dejó unos escritos por medio de los agiógrafos sagrados en que más o menos entendemos las cosas de una manera para que las podamos interpretar y vayamos conociéndolo, amándolo y sirviéndolo, porque ese es nuestro deber, conocerlo, amarlo y servirlo. Bueno, pasemos ahora sí, después de esta pequeña introducción, pasemos ahora sí a lo que es el Evangelio. Quiero mencionarles que Marcos, pues bueno, su nombre verdadero era Juan, se llamaba Juan Marcos, ¿verdad? Marcos era como un apodo, ¿sí? Juan Marcos pues era primo de Bernabé, Bernabé era judío, Juan Marcos pues también era judío, pues eran primos. Aunque nacieron en otros lugares, no nacieron en Jerusalén, ni en Nazaret, ni en Belén, ni en Galilea, ¿no? Sí, Pablo, por ejemplo, también era judío, pero él nació en Tarso, ¿no? Entonces, por eso le dice Pablo de Tarso, ¿no? Saulo, ese era su nombre, Saulo Pablo, ¿no? Bueno, les digo esto para que sepan que Marcos, pues también fue el que primero escribió el Evangelio, fue el primero que escribió un Evangelio en los años 60. Él aproximadamente pues tendría unos 40 años, 50 años de edad, ¿no? Cuando escribió este Evangelio, ¿no? Ya después fue escrito el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. También recordemos que Marcos pues, no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo que escribió se lo contaron. ¿Quién se lo contó? Pues Pedro principalmente, ¿no? Porque convivió con Pedro. Convivió con Pablo, pero Pablo tampoco había conocido a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Bernabé pues tampoco había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Eso se dice, ¿no? Históricamente, ¿no? Es posible que sí yo lo haya conocido, pero no haya una confirmación de eso, ¿no? Entonces, pero Marcos sí conoció también a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María. Entonces de ahí sacó la información y no sé, yo creo que Dios le dio el ánimo de que escribiera. Acuérdense que los escritores escriben por inspiración, ¿no? Y en este caso fue inspiración divina. Marcos nos escribió. Hoy en día tenemos su evangelio que consta de 16 capítulos. En aquel entonces, pues los evangelios no estaban divididos en capítulos ni en versículos. Eso ya fue posterior, ¿no? Sí, ya después de 1000 años los separaron por capítulos y versículos para poderlo leer y estudiar. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahorita vamos a ver una parte del Evangelio que está un poco difícil. Sí, sí, no, de creer. Acuérdense que la Iglesia Católica en el año 382 fue la que reunió los libros e hizo el Nuevo Testamento, obtuvo 26 libros, todavía no obtenía el último, el 27, que es el Apocalipsis, que en realidad se llama Revelación. Nada más habían escogido 26 libros, los habían traducido, ¿sí? ¿Quién los tradujo? Un señor que se llamaba Jerónimo, ¿no? Un traductor, ¿sí? El papa que estaba ahí, supuestamente, el papa Damaso I, ¿sí? Que ya le decían papa, ¿no? El dirigente, ¿no? De la iglesia, ¿sí?
lo puso a que tradujera al latín los libros o las que ellos decían que eran inspirados por Dios. Y se hizo un estudio, ¿verdad? Los teólogos dijeron, este sí, este no, esto hay que traducirlo así, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, bueno, ellos dicen que lo tradujeron del arameo y del hebreo y del griego al latín, que todo el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo o en hebreo. Pues Mateo era hebreo, era judío. Digo que escribiera en griego. El griego era un idioma que hoy, como hoy es el inglés, ¿no? Era manejado en todo el lugar de aquel entonces, ¿no? El griego, ¿no? Entonces, pues mucha gente hablaba griego. Pero los judíos, cuando escribieron, en este caso Mateo, pues escribieron en arameo o en hebreo. Pero dicen que estaba en griego su evangelio. Mis dudas. Y de ahí Jerónimo lo tradujo al latín. Bueno, está bien. Vamos a creerles, ¿no? A la historia, a las investigaciones, ¿no? Juan, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el otro evangelio, también dice que estaba escrito en griego. Ahora resulta que Juanito, ¿verdad? El que más quería nuestro Señor Jesucristo, supuestamente lo que él decía, también escribió en griego. Yo también creo que haya escrito en hebreo o en arameo, pero bueno, dicen que su evangelio estaba escrito en griego y que lo tradujeron al latín. Bueno, el de Lucas, pues sí creo que haya estado escrito en griego. ¿Saben por qué? Porque Lucas era griego, no era judío. Pues sí. Entonces, pues ni modo que Lucas, siendo un médico, que hoy en día le dicen historiador, ya no le dicen médico, porque dejó la historia, su evangelio y los hechos de los apóstoles, que haya escrito en arameo o en hebreo, pues sería ilógico, ¿verdad? Pues si era griego, pues escribe en griego. Pues lógico, ¿eh? Bueno. Y Marcos, pues siendo judío, pues también ha de haber escrito en hebreo o en arameo. Pónganle que a lo mejor era un muchacho estudiado y también y sí escribe en griego. Vamos a pensar eso, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Por lo que le vamos ahorita a vernos en el Evangelio, ahorita esta lectura que acabamos de escuchar. Les tengo que explicar todo esto, hermanos, porque si no después me detengo en la lectura y dicen, ¿por qué está diciendo usted esto? Tendría que salirme del tema del Evangelio. Entonces vemos que Marcos, pues bueno, cuando traducen su evangelio, pues nada más nos dejan muy poquita información. Hoy en día son 16 capítulos, está chiquito el evangelio de Marcos, ¿no? Les digo, en aquel entonces no estaba separado en capítulos, ahorita pues ya lo tenemos separado en capítulos, son 16 capítulos. Entonces muy poca información. De hecho vemos que el evangelio de Marcos, pues hay cosas que está hablando de una cosa y de repente ya cambia el tema, ya está hablando de otra cosa. No, y dice uno, yo no entendí, ¿a qué hora le cambió de canal? ¿Por qué está hablando de una cosa y después habla de otra, no? Quiero también informarles a ustedes que los evangelios, como están escritos, no están escritos de una forma cronológica. Aparentemente sí, pero no, ¿eh? Sí, ¿no? Porque a lo mejor dicen ustedes, oigan, aquí están hablando del día jueves y ya están hablando del día lunes. Sí, o sea, no está de una forma cronológica, ¿sí? Para que lo tengan ustedes, presente también eso, ¿no? Porque ustedes quisieran como si fuera un cuento en donde les van contando la vida de un personaje, ¿verdad? Y cómo es posible que de repente están hablando del personaje cuando nació y ya se está muriendo. Y después están hablando de que sigue haciendo cosas vivo. Entonces dicen, pues, oye, está mal. Bueno, pues la Sagrada Escritura, en este caso los Evangelios, así como se los estoy mencionando, pues no están escritos de una manera cronológica. ¿Sí? Hay diferencia en eso, ¿no? ¿Sí? Para que también lo tengan. Entonces, cuando tradujeron el Evangelio de Marcos, muchas cosas le quitaron, no lo tradujeron todo. Muchas cosas no se las pusieron, no las dejaron. Y hay otras cosas que las pusieron de una manera errónea. Acuérdense que, según los estudios y la investigación, hay más de 2000 traducciones equívocas a nuestro idioma en el español, ¿eh? Nosotros en español tenemos muchos sinónimos, ¿sí? Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Dicen que Judas Iscariote vendió a Jesucristo. Otros dicen, lo entregó. No es lo mismo entregar que vender. Y otros dicen, lo traicionó. A ver, ¿lo vendió, lo entregó o lo traicionó? Son tres verbos diferentes. Pero hay gente ya muy astuta que dice, bueno, lo traicionó, ¿sí? Entregándolo por dinero, o sea que lo vendió. Ah, no, si ya le meten los tres verbos, ¿no? Pero cuando dice Mateo, ¿verdad? Sí, el que lo traicionó. Ahí bien, ¿no? Otros dicen el que lo entregó, ¿sí? Bueno,
A esto voy a que como nuestro idioma tiene muchos sinónimos, pues pusieron lo que se les ocurrió, ¿no? A los traductores. Pero no se dieron cuenta que si ponían una traducción de una manera, podíamos cambiar el sentido de la oración, de la palabra. Eso, hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Otro ejemplo es, y se los he dicho en otras ocasiones, cuando decimos paz a los hombres de buena voluntad. ¿Qué decimos con eso? Paz a los hombres de buena voluntad. Que la gente de buena voluntad que tenga paz con Dios, que tenga una paz espiritual. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Se entiende, no? Pero si ustedes le quitan la preposición de a esa oración, paz a los hombres de buena voluntad, le quitan el de, esa preposición, paz a los hombres de buena voluntad, y le ponen la conjunción y, la y, entonces dicen paz a los hombres y buena voluntad. Ya le cambiaron el sentido a la oración. Ya no dice lo mismo, paz a los hombres y buena voluntad. O sea, que paz a los hombres y que tengan buena voluntad también los hombres. ¿Se dan cuenta? Ya no estamos hablando de la otra oración. Por eso les digo, con una sola preposición, con una sola conjunción, con solamente cambiarle alguna palabra sinónima, pues ya le cambiaron el sentido al verso. Bueno, les había yo mencionado que pues los capítulos fueron integrados en la Sagrada Escritura por un obispo, ¿verdad? Allá un profesor en París que se llama Esteban Langdon, así se llamaba ese señor. Ese señor le puso capítulos a la Sagrada Escritura en el año más o menos, en el siglo XIII, 1200 y feria. Pero los versículos ya se los pusieron en el siglo XVI, en el año 1500, fíjense, tiene poquito, como 500 años, y los versículos se los puso un señor que se llamaba Roberto Esteban, ¿sí? O Esteban. Él ya le puso la forma de versículos y los subversículos A, B y C, ¿sí? Bueno, les digo esto para que lo tengan también en consideración. Ahora, ¿por qué les expliqué todo esto? Pues vamos al Evangelio para que lo tengan ustedes bien. Miren, dice lo siguiente, que en aquel tiempo Jesús, es Marcos 4, del 1 al 20, dice que en aquel tiempo Jesús se puso a enseñar junto al mar. ¿Verdad? Acudió mucha gente que tuvo que subirse a una barca. Bueno, ya en el mar, acuérdense que era el mar de Galilea, pero no es mar, es el lago de Galilea porque no es salado. ¿Sí? Se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñó muchas cosas con parábolas. Sí, nuestro Señor Jesucristo les enseñaba con parábolas, con semejanzas para que entendieran. Bueno, los instruía y les dijo una parábola del sembrador, la parábola del sembrador, muy común esa parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, cayó algo en el camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, pues se abrazó. O sea, no sirvieron esas semillas, ¿no? Bueno, por falta de raíces seco. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos crecieron, la ahogaron, ¿sí? La hierba mala, ¿verdad? Y no dio fruto, no dio grano. El resto cayó en tierra buena, dice, nació, creció, dio grano, y la cosecha fue 30, 60 o 100 por uno. Esa parábola les enseñó esa semejanza, ¿no? Dice uno, no entendí, otra vez, ¿no? El que tenga oídos, que oiga, dice aquí. Cuando se quedó a solas, fíjense, dice aquí, cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12, o sea, otra gente, no nada más los discípulos, otra gente que los rodeaba, le preguntaron el sentido de la parábola. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren no vean. O sea, les hablaba a toda la gente, pero él no quería que entendieran. Fíjense lo que está diciendo aquí. Eso es lo que les quería yo explicar, por eso les dije toda esta introducción ahorita, ¿no? Algo raro está aquí en esta parte de las Escrituras. Repito, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los que lo rodeaban y a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Y había otra gente ahí. Pero dice que a ustedes se les ha dado
el misterio del reino de Dios. En cambio, los de fuera, ¿quiénes son los de fuera? Pues la gente que no era judía. O sea, había ahí como un tipo de discriminación, ¿no? Bueno, a los de fuera todos se les presenta en parábolas, pues se siempre presentaba las cosas en parábolas, en semejanzas, para que lo entendieran. Pero aquí dice lo al revés, para que por más que miren, de hecho en la Sagrada Escritura está hasta entre comillas. Lo ponen entre comillas y saben cuando algo está entre comillas es de que está como medio raro. No está así como muy explícito. Bueno, dice aquí, por más, les presento las parábolas para que por más que miren no vean. Por más que oigan no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. O sea, pues eso es lo que quería nuestro Señor, ¿no? Que nos convirtiéramos y hiciéramos salvos. Ah, no, pero nada más los judíos. O sea, los de fuera son gente que no es judía. Entonces ellos no. O sea, ¿se dan cuenta de que aquí hay mano negra? Aquí este pedazo, este versículo, estos versículos que están aquí, están medio raros. Sí, o está mala traducción que nos hizo Jerónimo al latín y de latín al español, o aquí hubo mano negra y cambiaron el sentido de las cosas. Eso está muy equivocado, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo todo lo decía en parábolas para entenderlo. Y lo que quería es que nos convirtiéramos y que nos arrepentiéramos. Y lo que quería es que era todo el mundo, porque ahora todos somos hijos de Dios. Mismo lo dijo en otros evangelios, ¿sí? Que era para todos. El Espíritu Santo llegó para todo el mundo. No nada más llegó para los apóstoles, no nada más llegó para los judíos. Llegó para todo el mundo. Y los judíos en la actualidad ni lo creen, ni lo entienden, ni lo aceptan. Entonces, ¿se dan cuenta de esto? Miren, lo voy a volver a repetir para que le pongan un poquito de atención. Dice aquí, cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban, y los 12, le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas para que por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Pues eso venía nuestro Señor. Bueno, ese pedazo está muy raro, hermanos. Les digo esto para que lo pongan, lo subrayen. Mucha gente me dice, pero ¿cómo voy a subrayar la Sagrada Escritura? Sí, pues es que no hay problema eso. Ese es el estudio de la palabra del Señor, tienes que saber todo. ¿Sí? Por eso al principio les dije, no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay muchas partes que están medias erróneas, ¿sí? Y contradictorias, porque la geógrafa, quien las escribió, las puso equívocas, o el traductor las puso equívocas, ¿eh? Ahí pueden ustedes subrayarlo, y ahí pueden ponerle una señalización, un paréntesis o sombrearlo, como ustedes gusten y manden. Si quieren, nada más pongan un asterisco, después lo pueden leer ustedes con más calma, ¿sí? Y añadió, ¿no entienden la parábola? Pues cómo van a conocer todas las demás. Entonces dice, el sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva, pues la palabra sembrada en ellos, pues muchas veces nosotros nada más queremos conocer tantito la palabra. Hay mucha gente que va a misa y nada más escucha lo que dice el padre, pero ni le pone atención ni entiende. Ah, no, pero es muy católico, ¿no? Sí, y escucha la misa, ¿no? Todos los domingos, ¿no? Pero no aprende. Llega anciano y no aprende la palabra de Dios, pues es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás, se lleva la palabra sembrada en ellos, ¿verdad? Y ya, no hay fruto. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al que escuchar la palabra enseguida, la acogen con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes. ¿Sí? ¿Cuántas veces se nos enseña en casa, ¿no? A veces los papás les enseñan a los hijos, pero no hay constancia y no hay verdadera educación, no les enseñan bien. Entonces, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Vienen los problemas de la vida, las situaciones, y ya, se olvidan de Dios. Dicen, esto no me interesa, no sirve. Así pasa muchos en la iglesia, ¿no? Ven los problemas que hay en la iglesia católica, ven las malas cosas de la iglesia católica y se van. Y van a otra iglesia y también se van. Y van a otra iglesia y también se van. Y andan brincando como chapulines, ¿no?
pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene la dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben, dice aquí, hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, ¿sí? Lo mundano, lo terrenal, tus cinco sentidos te alejan del Señor. Así dice, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Sí, y la escuchan, ay, qué bonito, ay, no, yo pertenecía a los salesianos, dicen, ¿no? Yo estudié desde niño con escuela de monjas, ¿no? Pero ya crecen y ya se hacen todos unos perversos, ¿no? Pues entonces, pues, ¿de qué les sirvió tener una preparación si cuando vieron el mundo dijeron, no, pues, ¿cuáles son los enemigos del alma? El mundo, el demonio, no, el mundo no es un señor, que se llama mundo, no, no, el mundo, todo lo que hay en el mundo. El demonio, sí existe el demonio. Vaga por el mundo para la perdición de las almas, muchos demonios, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. La carne, pues eres tú, con tus cinco sentidos y tu sexualidad, que nada más te dedicas a disfrutar la vida terrenal. Entonces, pues sí, conociste la palabra de Dios, la estudiaste y todo, pero no, pues está más bonito. Imagínense, se sacan la lotería o reciben una herencia. No, pues ya, porque ya parece que le van a ir a pedir a Dios, ¿no? Señor, dime, ¿en dónde tengo que repartir mi riqueza? Sí, cómo no, ahorita, ¿no? Al principio, Señor, pues ayúdame, no tengo trabajo, Señor, no tengo dinero, Señor, quiero tener un carro, Señor, quiero tener un... Y todo andan pidiendo, ¿no? Pero ya cuando lo tienen, ya parece que van a ir a pedirle al Señor. Ahora dime, Señor, ya me dices todo. Ahora dime qué tengo que hacer con todo esto. ¿A quién se lo tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que hacer por el prójimo? Ajá, sí, cómo no. Estaría loco ese fulano, ¿eh? Pues no, ese loco es el que debería de hacer las cosas así. Pero no las hacen. Y bueno, pues aquí le repito, dice, hay otros que reciben la semilla entre abrojos, estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo, lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Y dice al final, los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una buena cosecha. Unos 30, otros 60 y otros 100 por uno. Esos son los que, en este caso nosotros, aquí estás escuchando la palabra de Dios, le estás poniendo interés, quieres estudiarla, quieres conocer a Dios, amarlo y servirlo, y pues eso te va a ayudar. Y ya darás fruto, ya sea que des 30 o 60 o 100 por uno. ¿Sí? 3 números diferentes. ¿Sí? Poco, más o menos y mucho. ¿Sí? Para que puedas entender esto. Hermano, este evangelio entonces nos está diciendo el Señor que pues hay que ponernos a trabajar y que no vayamos a sucumbir, ¿verdad? Y que lo que aprendas pues no lo eches en saco roto, así dicen vulgarmente, ¿no? Que te adentres en las cosas del Señor y que estés cerca del Señor. Hay que conocerlo, amarlo y servirlo. Hay que estudiar, ¿eh? Yo no te voy a decir que te vayas a la iglesia y le preguntes al padre, oiga padre, ¿me puede explicar este evangelio? Te va a decir, pues ven a misa el domingo, no vienes a misa, ¿ya te confesaste? ¿Ya comulgaste? ¿Ya pagas tu diezmo? ¿Sí? ¿Cumples con tus menesteres? ¿Te portas bien? Pero nunca nos dicen, ve a ayudar al prójimo, ve a cumplir con el mandamiento que Jesucristo nos dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. No, no nos dicen eso. Todos nos dan buenos consejos, sí, nos dicen y ofician la misa, ¿verdad? Pero yo nunca los veo que anden en la calle predicando la palabra de Cristo. Nunca los veo que anden ayudando a la gente. A lo mejor lo hacen a escondidas, pues está bien. Lo dudo, ¿verdad? Pero hermano, yo no te voy a decir que vayas y les preguntes. Yo te voy a explicar algo que ya lo hemos escuchado aquí. El único que hay que confiar es en Dios. ¿Sí? Y hay que pedir al Espíritu Santo que te dé fuerza, ¿sí? De entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, ¿sí? De caridad, de paciencia. Hay que pedir al Espíritu Santo. Él, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Acuérdate que en 3 formas se nos ha presentado nuestro Señor en el mundo. En un Padre Creador, en un Jesucristo Salvador, que no se llama Jesús, se llama Yeshua o Yeshua, y en el Espíritu Santo santificador. Y el Espíritu Santo hoy en día vive con nosotros y está con nosotros, nos lo dejó Dios, para que vivamos con Él. Y mucha gente eso no lo entiende,
no lo asimila. Bueno, hermano, espero que esto te sirva. Revísale ahí ese pedacito de la Sagrada Escritura que está medio raro. Sí, ahí está mal traducido. Ahí ya le dieron otra tonalidad, sí, muy perversa diría yo. El agiógrafo nos lo dejó de una manera muy equívoca, sí, o la traducción está muy equívoca. Bueno, acuérdate que yo no tengo la última palabra, la tienes tú, ¿eh? Esta es mi explicación. Ahí tú búscale, estúdiale y pide al Espíritu Santo que te guíe. Que Dios te bendiga.